Hola aventurero, bienvenido una vez más a este canal que es tu casa virtual. Yo soy Leslie Casanova, por si aún no me conoces, y estoy muy contenta de tenerte aquí. Amigos, el día de hoy vamos a estar reaccionando al video de esta semana y la verdad que es muy emocionante para mí porque hace como un mes pues fuimos a México y fuimos ahí a hacer un par de actividades que ahorita ustedes van a ver, así que voy a estar reaccionando a cada imagen, a cada parte del video, así que espero que les guste mucho este video y sin más apuros vamos a comenzar. Ok, entonces acá tengo mi lap y amigos, en este viaje así que ando ciega, así que me disculpan mucho si me acerco mucho a la computadora, es por eso, porque no veo. Pero pues ya que estoy en casa nuevamente, ya encargué mis gafas nuevas y pues va a tardar como 2 semanas en llegar. Mientras tanto, pues ni qué hacerla, ¿no? Así que vamos a empezar. La verdad es que en este viaje yo estaba con miedo de ir por todo esto del COVID y ya saben, ¿no? Pero la verdad es que fue muy impresionante el hecho de que no había mucha gente en el aeropuerto. Así que estuvo bien en ese aspecto. Y pues siguiendo las reglas, ¿no? Todo bien. Aquí estábamos yendo camino a un cenote, era mi primera vez en un cenote, o sea, ya había escuchado sobre ellos, pero no tenía ni idea de qué eran o la sensación una vez adentro, ¿no? Tan contenta ahí. La verdad es que la experiencia fue muy bonita, me encantó. Bueno, aquí donde están viendo estas escaleras son niveles para poderte tirar a lo que es el cenote. Entonces me llevé un recuerdo de ahí. La verdad es que del primer nivel pues me aventé, me costó, pero había otra chica que igual se iba a aventar, entonces ni nos conocíamos, pero nos agarramos de la mano y nos aventamos porque yo le tengo miedo a las alturas. Ya para el segundo nivel mi esposo después estuvo robándome como 10 minutos ahí. Después de esos 10 minutos pues ya como que finalmente me animé a lanzarme, y la verdad es que en lo que me estaba tirando me arrepentí, o sea, fue así, pero no fue conscientemente, sino que fue de esas veces donde quieres hacer algo, pero tu cuerpo automáticamente te detiene. Entonces, al estar mera en la orilla, ¿no? Que iba a saltar, me arrepentí, tuve esa reacción de no hacerlo, pero ya era muy tarde y aparte íbamos tomados de la mano porque creo que él como que presentía que me iba a arrepentir. Entonces me jaló y la cosa es que caí mal al agua, y al caer mal pues me llevé un tremendo moretón que se me hizo en lo que es la pierna derecha. Por aquí les voy a estar dejando la imagen. Ay, y pues nada, sigamos. No, hombre, y tenían tirolesas y te podías aventar así de los varios niveles, como les digo, pero no, yo no me quise aventar, la verdad me dio mucho miedo. Disfruté nada más viendo a las personas cómo se tiraban y el valor que tienen para subirse y ay, no dejarse caer. Uy, no. Allí mi esposo se estaba tirando y que lo disfrutó bastante y yo disfruté verlo de lejitos, pero disfruté verlo. Hicimos mucho, pasamos mucho tiempo en el agua, así que hicimos snorkel y acá pues fuimos a ver estos pececitos. La verdad es que siempre bueno, en ese momento me pregunté, y como ustedes saben, ninguna pregunta es tonta, pero ¿por qué será que hay tantas rocas ahí? O sea, ¿de dónde habrán llegado? ¿Cómo habrán llegado? La verdad es que me hice esa pregunta, y desde ahí parece como un pescadito, se me hizo chistoso. Ay, de lo más lindo poder nadar con las tortugas. Una cosa es verlas desde la televisión, o en este caso pues fuimos a un como resort que había ahí en la noche, y
y estaba nevando, así que, pero estaba, o sea, estaba súper oscuro y no podía, o sea, aunque grabara no se veía. Entonces pues esa experiencia pues solo me quedó a mí el recuerdo, si no obviamente lo hubiese compartido con ustedes. Pero una cosa es verlas afuera del agua, que es tremendo, son enormes, y otra cosa pues es verlas tan ligeras dentro del agua, o sea, es totalmente otra cosa. Tan cerca, tan... ay, no sé, me encantó, me encantó. Tenía ganas como de agarrarla y abrazarla. Ay, bueno, aquí en esta parte fuimos a lo que es nadar con el tiburón ballena, el pez más grande del mundo. Y el mar estaba... vamos a pausar un momento. El mar estaba súper bravo, y es que en esta parte fue donde, en esos días donde estaba el huracán, iba, según que iba a pegarle a lo que es el área de Cancún y toda esa parte de la Ribera Maya de México, pero no pegó. Nada más fueron lluvias así muy fuertes. Entonces el mar ese día estaba bastante fuerte, la verdad. El bote literal estaba así. Mi esposo, él es de los que se marea mucho y se vomita porque o sea, ya ven que muchas personas sufren eso, que nomás se suben al bote y esa sensación de moverse pues los enferma y vomitan, ¿no? Pero pues él inmediatamente tras que el bote paró, es que estaba horrible, y luego empezó a vomitar, y la cuestión es que al ratito de verlo me empezó a doler el estómago y también, y que la vomitada. Así que esta experiencia fue sentimientos encontrados. La verdad es que estuvo fenomenal. Es algo que solamente lo había visto en lo que es la televisión, y el hecho de poder estar ahí, qué gran bendición. Y al estar en peligro de extinción pues es esa como bendición nuevamente. O sea, es que no hay ni las palabras de cómo explicarlo, de lo bonito, de lo grandiosos que son. Pero la cosa es que fue hermoso en ese aspecto verlos y convivir con ellos en su hábitat, pero a la misma vez fue muy feo porque no pudimos disfrutar del viaje. De hecho, solo pasamos ni 10 minutos en el agua, literal, lo que me tomó grabar el video. Y nos sentíamos súper mal, y cada persona tenía 3 turnos para volver a entrar al agua. Éramos 8 personas en el bote, entonces cada persona tenía 3 oportunidades de volverse a lanzar al agua y poder pues convivir y ver a los animales, ¿no? Pero nosotros solo, bueno, yo y mi esposo igual solo nos metimos una vez, ya que estábamos demasiados enfermos, vomite y vomite. Yo incluso hasta me dormí en el bote. Pero la verdad es que el capitán muy buena onda. Él me vio vomitando, nos echaba agua fría en lo que es aquí la nuca, dice siéntate, y muy atenta la verdad. Así que sigue a ver este video, muchas gracias. Pero bueno, sigamos viendo. Y ese día el muchacho dijo como unos 100 fácilmente, unos 100 tiburones, y estaban ahí. O sea, imagínense, ni nos habíamos aventado al mar y ya estaban ahí enfrente de nosotros. Así que, ay, qué miedo la verdad, porque pues es que son unas bestias enormes, enormes, enormes. Y pues ahí estaba, ahí, enfrente de nosotros. Ay. No, hombre, yo estaba que no cabía de la emoción. O sea, la cámara no le da justicia, la verdad. Y lo más curioso fue que justo en este momento, a ver, acá ya mero me da un colazo. Por eso se ve que salgo del agua nuevamente, porque mi esposo me jaló o yo me jalé, no me acuerdo. Pero la cosa es que casi me da un colazo. Y pues no me imagino como si hubiese sentido un colazo de él, ¿no? O ella, no sé qué era, pero... Ay. Bueno, es que realmente bendecido. O sea, yo no sé si fue el aguacero que cayó de la tormenta tropical del huracán, porque prácticamente fue como una tormenta tropical, nada más lluvias, que
pues al estar lloviendo tanto, ¿no? Entonces los animales se van al fondo del mar y pues cabe recalcar que el tiburón ballena come el plancton. Entonces siento yo que como que la lluvia revolvió todo eso y nosotros fuimos justamente en ese momento. Entonces había un montón, o sea, siento yo que fue como comida, ¿no? Un buffet para ellos. Entonces salieron a comer y no solamente vimos tiburones ballenas, sino que también pudimos apreciar lo que son estas mantas o rayas, no me acuerdo cómo fue que dijo el muchacho. Hay una diferencia entre uno de los dos, pero estos no tenían aguijón. Entonces pues, bueno, yo al menos me sentía más segura al saber que pues no me iban a lastimar o algo así, ¿no? Pero estaban enormes, amigos, o sea, es una cosa extraordinaria. Ven ahí otro tiburón justo abajo de nosotros y es que se ven tan pequeños. La verdad es que la cámara no le hace justicia. Ay. Y pues nada, quedé con ganas de volver a ir, nada más que en condiciones óptimas, claro, para poder apreciarlos mejor. Y quizá, bueno, ahí no ven hasta el agua, casi no se ve, o sea, se nota que están ahí en el agua y se pueden distinguir un poco, pero, o sea, el muchacho dijo que cuando está en condiciones óptimas el clima, o sea, el agua está clarita, donde literalmente se puede apreciar cada detalle de cada animalito, ¿no? Vean eso, no hombre. Y si llegan a apreciar la diferencia entre de tamaño, o sea, en comparación cuando el guía, hay un momento ahí, vamos a ver si lo puedo, si se enfoca, donde quedan como a la par y puedes ver el tamaño de la manta. Vean eso, ay no, qué hermoso. La verdad es que fue todo un show, estábamos rodeados de mantas, de tiburones y te digo, o sea, justo ahí es donde se ve la comparación. Vean el tamaño del guía comparado con el de este animal. No hombre, y afuera del agua solo veías aquello que se miraba como, ay no, incluso hubo una parte donde no se grabó, pero pues íbamos nadando, ¿verdad? Y habían dos mantarrayas y estaban sincronizadas, literal. Entonces vinieron hacia mí, ¿no? Venían hacia mí y luego se pusieron de panza arriba y luego se dieron vuelta nuevamente, o sea, dieron una vuelta 360 y luego volvieron a subir. Y ya después pues cada quien se fue por su lado, pero o sea, es una experiencia totalmente hermosa y esto nada más estaba como a una hora y media de Cancún, así que ay, hermoso, quiero ir otra vez donde estemos mejor y que no me vomite. Pero sí, amigos, y pues eso es todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me agrada mucho poder compartir con todos ustedes estas experiencias. Y pues nada, si alguna vez tienen la oportunidad, bueno, a todos mis amigos que son mexicanos y que viven ahí, chavos, si tienen la oportunidad, vayan, la verdad es que no se van a arrepentir. Y solo recordemos que todas estas especies están en peligro de extinción y el solo hecho de pensar que en un futuro ya no van a estar y que por lo menos quedaron estos videos y que voy a poder decir, oye, ¿sabes qué? Pues los vi y así, porque les digo, o sea, verlos en televisión y verlos en persona es totalmente diferente, es otra perspectiva. Así que todo genial. Y pues nada, espero les haya encantado tanto como a mí me encantó, la verdad. Les mando un abrazo grande, un beso. El saludo de esta semana va para Alberto Casanova. Gracias por tu apoyo, por todo. Así que nada, si les gustó este video no olviden darle like. También no olviden suscribirse y activar las campanitas de notificación para que la próxima vez que suba un video YouTube te notifique y no te lo pierdas. Y pues nada, amigos, nos vemos hasta la próxima. Bye.